pesar de todo, un respeto. Siempre tiene que haber, supongo, ciertos, no voy a decir litigios, pero sí tiras y aflojas para poder no solo incluir nuestros temas, sino también nuestros mundos. Y cuando hablo de nuestros mundos, hablo también de nuestras maneras de expresarnos, de pensar, nuestras metáforas y nuestras personas que vuelan y punto. En ese sentido, o sea, recojo lo que comentáis, ¿no?, del merecimiento, esta cosa de sentirnos pequeñas, porque cuando yo iba a publicar mi primer libro, no sé si recuerdas las conversaciones que tuvimos al inicio, ¿no?, que yo te decía, voy a autopublicar. Y Lucía me decía, sí, Desi, pero plantéate también editoriales, publicar con una editorial. Y yo, no, pero, o sea, ese convencimiento, ¿no?, que yo construí, no una argumentación, no, porque esto es lo que tiene sentido para mí, porque empecé con mi blog autoproducido, mi canal de YouTube autoproducido, ahora lo que tiene sentido es, ¿no?, que yo tal, lo que estaba detrás era el miedo también, ¿no?, porque también recuerdo la comida con Visila Bococó cuando ella me dijo, tú, claro, Visila Bococó, una persona que lleva ya toda su vida viviendo en Estados Unidos, en Nueva York, y ella me decía, tú, Dream Big, Play Big, te vas a Penguin o te vas a Planeta, les presentas tu manuscrito, les pides 2.500 euros. Y yo decía, ¿quién va a pagar, no? ¿Quién va a pagar ese dinero por algo que yo tenga que contar, ¿no? O sea que la cuestión de ese merecimiento y cómo nos manejamos y cómo desde ahí negociamos o no, es una realidad. Y luego lo de los temas también me pasó, ¿no? Porque en Ser Mujer Negra en España yo hablo de las parejas mixtas y una de las correctoras fue como, bueno, este tema igual no. Yo dije, este tema igual sí, porque es importante dentro de lo que yo quiero explicar. Así que al final también se respetó, ¿no? Pero siempre también está esa cuestión de ponerle delante a una persona que no entiende todas esas cuestiones, temas que son súper novedosos y que no entiende si vale la pena abordarlos. Así que os entiendo mucho. Lucía, y os voy a pedir respuestas más breves porque si no, no nos va a dar tiempo de hacer nada. Última pregunta. Última pregunta. Y ya pasamos a la respuesta. No. Lucía, tu trabajo explora la identidad afroespañola, parte de tu trabajo, ¿no?, desde múltiples ángulos. ¿Has encontrado, hilando por si quieres desarrollar un poco más, la resistencia por parte de las editoriales para, es que ya me has contestado en verdad, pero por si quieres añadir algún apunte más sobre la resistencia que has encontrado a la hora de publicar estas cuestiones, porque no sé si con Sial pasó lo mismo, siendo una editorial que ya estaba como más enfocada, ¿no?, en publicar libros de personas guineanas, si has encontrado alguna diferencia en ese sentido. No, bueno, sí, es que es verdad que ya está un poco respondido quizá, pero es que yo creo que en este momento interesaba también, y en el caso de Sial, pues, que es la del primer libro, supongo que habría la posibilidad de contemplar la hispano-ecuatoguineanidad también, ¿no? Y que no solo concentrarse en escritores y escritoras que vienen de Guinea Ecuatorial, que llevan aquí 1.000 millones de años, pero que están hablando siempre desde Guinea, claro, incluso si su sede está aquí, ¿no? Entonces, supongo que fue una oportunidad porque de hecho después ha habido más personas nacidas en este territorio que han escrito, pero siempre incorporando la piel, el género y todo lo que lleven encima. Entonces, no obstante, insisto, o sea, y para mí esto es importante, ese tema de las modas, porque cuando se trata de una moda, cuando tu cuerpo es una moda, cuando tus narrativas están de moda en un momento, hay que plantearse qué va a pasar después, ¿no? Y de qué otras vías o con qué otras vías contamos. ¿Acaso contamos con otras vías? A quién llegamos también, a quienes nos orientan y quiénes se quedan fuera también. Entonces, bueno, y también, o sea, y esto intersecciona con edad, con otro tipo de cosas, porque cuando de repente te convierten un poco en un producto, porque desde el momento en el que eres una moda, pues también eres un producto, sabes que vas a dejar de serlo. Y de repente, creo, escribes mejor, sabes más, miras de otra manera, pero estás más fuera. Y entonces, ¿cuáles son nuestros planes B? Creo que también tenemos que empezar a plantearnos este tipo de cosas. Qué bueno, qué interesante. Safia, en Hija de Inmigrantes, en tu primera novela, abordas cómo el racismo y la exclusión
afectan a la salud mental, ¿no? De hecho, en el primer capítulo ya está, ¿no? Es el primer capítulo que Elun ya está en la consulta de su terapeuta, ¿no? ¿Cómo fue, hubo, si hubo, y si hubo, cómo fue el proceso de negociación con la editorial para poder tratar estos temas como tú querías? Sí, a ver, estoy súper de acuerdo con todo lo que habéis comentado antes. En el libro de Hija de Inmigrantes, que pues, ¿no? Una de las temáticas principales es el tema de la salud mental de hijos e hijas de inmigrantes, ¿no? Cómo heredamos pues, ese duelo migratorio sin haber migrado nunca, cómo heredamos esa nostalgia por un país en el que no hemos vivido nunca o ni siquiera hemos visto hasta cierta edad, ¿no? Porque yo sentía nostalgia por un país que no conocía y que no conocía hasta los 9 años, ¿no? Entonces, todas las prácticas racistas a los que nos exponemos los hijos de inmigrantes cuando hacemos de intérpretes, ¿no? de nuestros padres en instituciones sanitarias, en servicios sociales, por ejemplo, ¿no? Y sí que es cierto que la novela, yo iba escribiendo, pero cuando ya había escrito bastante, volví otra vez de nuevo. Y les dije a las de la editorial, tuve un pensamiento y dije, yo quiero que esto se trate de esta manera porque creo que va a poder escenificar muchísimo mejor la vida de Lunja, ¿no? Que es la parte de hagamos que Lunja en la edad adulta vaya a una terapeuta y desde la sala de terapia ella viaja a la infancia a conocer, a revivir los traumas y las heridas para sanarlos, ¿no? Y en ese momento no me encontré con ninguna resistencia en ese sentido. Sí que es cierto, y esto sí que tengo que decirlo, ya que hablamos de negociaciones, de lo que entienden o lo que no entienden, sabemos que cuando escribimos nuestras realidades las están corrigiendo, editando personas blancas que no entienden o que tienen prejuicios, ¿no? Sobre lo que escribimos o que igual piensan que no vale, ¿no? Es como que porque yo tengo que usar las herramientas de escritura que bajo las lógicas blancas. Yo puedo tener las mías propias, ¿no? O Lucía puede tener las suyas propias perteneciente a la etnia Fang, yo a la etnia Mazí. Podemos tenernos, y bajo las lógicas blancas, esas magias que ocurren ahí, muchas veces como que no tienen sentido y se nos invalida, que viene a ser lo que nos ha pasado toda la vida, ¿no? Invalidar nuestros talentos. Y en el último libro de España Racista, que se publicó en 2024, cuando lo mandé a corregir y a editar y todo eso, sí que hay una parte en la que se habla del genocidio en Palestina. Y sí que es cierto que me escribió la editora y me dijo, es que esta parte creo que no pega mucho con lo que estás contando. Y le digo, no, es que yo creo que de hecho sí pega mucho y no voy a quitar esta parte del libro, ¿no? Y se ha publicado con esa parte, ¿no? Pero ya es ese primer intento de, es que esto no, sí, es que estoy hablando de un genocidio, estoy hablando de personas racializadas del sur global, cómo las están asesinando, cómo sus vidas no valen nada, y estoy hablando de un genocidio también que ha pasado, ¿no? O que ha realizado el reino de España. Entonces, evidentemente sí que pega. Así que pegó. En esa línea, y ya que introducimos, ¿no?, esta cuestión de las negociaciones y tal, ¿cómo ha sido vuestra relación en general con los equipos editoriales? Aparte de eso, ¿no habéis sentido
no solo la comprensión, que ya está quedando claro que en momentos determinados ha sido complicado o nos hemos sentido cuestionadas, ¿no? Pero a nivel del resto de acompañamiento por vuestro equipo editorial o vuestros equipos editoriales, porque tenemos sellos diferentes, ¿no? Tú, por ejemplo, al haber publicado, por ejemplo, Safia en 2 sellos diferentes, hay 2 equipos editoriales, en tu caso también. En mi caso tengo 4 libros publicados, 3 con un mismo equipo editorial y el libro infantil con otro equipo editorial diferente. ¿Cómo ha sido vuestra relación con los equipos? Vale. Bueno, es que es como un poco también lo que había contestado Lucía antes. Es que nosotras no nos creemos merecer esos espacios o... No, ella ya había escrito su manuscrito, en el caso de Desiree también, en mi caso, y también siempre lo digo, las personas migrantes, hijas de inmigrantes, y en mi casa había mucho miedo a denunciar situaciones injustas que nos pasaban y para mí la vía de escape era la escritura y escribir desde la... Yo no sé escribir de otra manera que no sea desde la indignación y desde la emoción, o sea, necesito enfadarme para poder escribir porque si no, no escribo, ¿no? Entonces es como que igual que yo no me veía ejerciendo de nada de mayor porque no conocía referentes o porque en el colegio, en el instituto nunca se me había visto con ojos de que yo podría no llegar a ser dedicarme a algo profesionalmente. Y no tenía orientación en ese aspecto. Yo tampoco consideraba que yo lo que escribía se podía publicar, ¿no? Hasta que por Facebook, cuando yo lanzaba mis escritos por Facebook, la gente me decía, es que tú tienes que escribir un libro, es que tú escribes muy bien, es que he llorado, es que me emociono mucho con lo que escribes. Y de la misma manera, yo cuando, o sea, mi carrera universitaria, que yo hice filología árabe y hebrea, y yo no sabía que podía hacer otra cosa, ¿vale? O sea, esto alguna vez he hablado de ello, pero no del todo, pero es como que yo hice esa carrera porque a mí una profesora en bachiller, cuando lo quería hacer bachiller porque anteriormente me habían dicho que recomendaban que no lo hiciera, y de hecho todavía tengo las notas en casa en la que la tutora recomienda que yo no lo hiciera, una profe me dijo, porque además suponía que yo era árabe, ¿no? Y yo soy amazigh. Ella me dijo que a mí me pegaba mucho hacer esa carrera y acabar trabajando en un consulado, en una embajada, en no sé qué, no sé cuántos. Y daba la casualidad de que mi primo, que había fallecido cursando el 2º año de carrera, había hecho esa. Era el único referente que había llegado a la universidad estando en España que yo conocía, ¿no? Entonces y yo hice esa carrera, ¿no? Entonces, claro, cuando yo empecé a salir de mi pueblo apartado de Barcelona, ¿no? Un pueblo periférico, yo llego a Barcelona y veo que hay muchas más posibilidades, no, y además tengo mucho tiempo libre porque los horarios de los estudios árabes y hebreos son, bueno, igual tienes una clase por la mañana y luego tienes otra por la tarde y si vives a una hora fuera de Barcelona como yo, no puedo marcharme a casa, ¿no? Entonces yo empecé a llenar esos huequitos haciendo voluntariado de alfabetización, ¿no? Y entonces ahí empecé ya a conectar, ¿no? con realmente lo que era mi vocación. Y en 2º de carrera yo quise cambiarme, pero en mi cabeza pesaba estás haciendo una carrera universitaria, les tienes que demostrar a tus padres que la vas a terminar, tienes que demostrar a tu familia que la vas a terminar porque se espera de ti y tú, o sea, tú tienes que demostrar a la gente que tú tienes un título universitario y si ahora dejas esa carrera y vuelves a empezar otra, no, igual de alguna manera vas a decepcionar, ¿no? Entonces, claro, es como que se quedó ahí y ahora estoy ya, pues, casi en 3º de psicología porque es realmente lo que me gusta y lo que pues fui haciendo después el posgrado de salud mental y migración y cosas relacionadas con estos temas, ¿no? Y esto quiere decir que, bueno, como nosotras pensamos que no podemos ocupar esos espacios o que no podemos no ser escritoras o ser lo que queramos ser, pues es como que
vale, pues por favor, públicame, sí, no voy a negociar nada, y tú sientes, y tú lo ves, que el trato que tú recibes no es el mismo ¿no? que pueden recibir otras autoras y autores blancas, y que tú, para que se confíe en ti, has tenido que demostrar muchísimo más, y aún así no se confía del todo en ti, ¿no? Y a mí, en el caso de Hija de Inmigrantes, al publicarlo, y lo sabe Lucía, o sea, Desiree, creo que con Lucía también lo comenté, que tuve muchos problemas porque, y hasta el día de hoy, tengo problemas. El libro está en la 7ª edición y el stock se agotó hace 2 meses y no había stock. A mí me contactaban los libreros para ir a hacer presentaciones en sus espacios y me decían, es que no hay libros de Hija de Inmigrantes, y a mí nadie me había informado, ¿no? Y cuando hablo con la editorial, no, es que se ha agotado. Vale, ¿y de cuánto es el stock? ¿No veis que he sacado un segundo libro y que se está vendiendo muchísimo, Hija de Inmigrantes, que no queréis hacer edición bolsillo porque se está vendiendo mucho todavía? Y, o sea, ¿por qué no sacáis stocks más grandes? ¿No? Es como esa falta de confianza que, o sea, que aún así, gracias al boca a boca, porque con Hija de Inmigrantes el tema de la comunicación fue fatal, y gracias al boca a boca, pues se ha vendido, y estoy muy contenta de hasta dónde se ha llegado, pero eso, ¿no? La falta de confianza y el de, bueno, esto es un trámite, y como tenemos muchísimos más libros que publicar y tenemos autores que, bueno, pues que igual venden, no sé, 100.000 libros, pues mejor nos centramos más en esos que en esas personas, ¿no? Lucía. Yo es que, con respecto a tu pregunta, he salido con Grijalbo y con Serie B, pero tenía la misma editora, okay. Que ya Migro, entonces pues ha sido un poco parecido, la verdad, no experimenté mucho cambio. Me ha acompañado mucho también en esos miedos, ¿no? En ese pensar que no puedes contar, a pesar de que lleves contando desde que eres súper pequeña, en tu entorno pequeñito o hacia afuera. Había una cosa que habías comentado, pero como no tengo el móvil para apuntarlo y no tengo memoria, se me ha olvidado. Pero, bueno, luego si me acuerdo lo digo, pero vaya, respondiendo a tu pregunta, es que era la misma editora, entonces, bien, acompañada. Yo en ese sentido con los ensayos también me he sentido muy acompañada, ¿no? Pero de nuevo ese miedo, yo me acuerdo en la primera reunión con mi editor me dijo, yo quiero hacer de ti una escritora de largo recorrido, y yo pensé, ¿qué dices? ¿No? Porque siempre esa duda ahí, ¿no? De si voy a poder, ¿no? Lo que tengo tanto para contar como para ser que es una escritura de largo recorrido, ¿no? Pero sí que por suerte he estado muy acompañada en ese sentido.